La noche del 30 de enero de 1945, de pie frente al periscopio del submarino soviético S-13, el capitán Alexander Marinesko solo vio lo que la guerra le había enseñado a ver: un gran casco pintado de gris naval, luces de navegación donde no debería haber ninguna, y las siluetas de cañones a lo largo de una cubierta de hielo. Durante 3 semanas había buscado en el Báltico, con un clima cada vez peor, esperando un objetivo lo suficientemente grande como para silenciar a los oficiales que querían llevarlo a un consejo de guerra. Este llenaba la lente. Lento, constante, miles de toneladas de acero alemán empujando hacia el oeste, alejándose del Ejército Rojo. Sus manos se apretaron en las empuñaduras. 4 torpedos esperaban en sus tubos, cada uno marcado con tiza con una promesa de venganza, y a un tirón de comenzar la noche más letal que el mar jamás había visto. El Wilhelm Gustloff comenzó como un reluciente símbolo de la ambición nazi. Era un crucero de 208 metros construido para el programa Fuerza a través de la alegría, y rebautizado personalmente por Hitler en honor al funcionario del partido asesinado Wilhelm Gustloff. En los años previos a la guerra, transportó a más de 80.000 alemanes en viajes de vacaciones subvencionados a Noruega, Italia y las Islas Madeira, convirtiéndose en un escaparate flotante de la prosperidad y el orgullo del régimen. Sin embargo, a medida que la guerra se prolongaba, fue recomisionado como barco hospital hasta noviembre de 1940, cuando el bloqueo naval aliado obligó a Alemania a reutilizarlo como barco cuartel estacionario. Amarrado en el puerto de Gotenhafen, albergó a unos 1.000 aprendices de submarinos de la Segunda División de Entrenamiento de Submarinos. Eso cambió a principios de 1945, cuando el frente oriental se derrumbó. Las ofensivas soviéticas del Vístula-Oder y de Prusia Oriental destrozaron las defensas restantes de Alemania, penetrando profundamente en Prusia Oriental y dejando tras de sí un paisaje de pueblos en llamas y líneas destruidas. El Ejército Rojo avanzó con una fuerza abrumadora. Sus soldados, tanques y artillería superaban en número a los alemanes de 5 o 6-1. Después de años de lucha, la Wehrmacht estaba agotada. Sus fuerzas estaban mermadas, sus suministros casi agotados y su apoyo aéreo prácticamente había desaparecido. Cuando comenzó el bombardeo soviético, las estructuras de mando alemanas se desmoronaron. Divisiones enteras se desintegraron bajo la embestida, y detrás del frente, los civiles pagaron el precio. Las carreteras de Prusia Oriental se llenaron de refugiados, carros y soldados heridos mientras la artillería resonaba cada vez más cerca. A principios de 1945, la derrota de Alemania era inevitable. El avance soviético ganaba velocidad cada día que pasaba, y los restos dispersos de la Wehrmacht ya no podían mantener la línea. El régimen nazi había retrasado la evacuación de los civiles todo el tiempo posible, temiendo que tal medida dañara aún más la moral entre los soldados ya desmoralizados. Sin embargo, a medida que quedó claro que el Ejército Rojo no podía ser detenido y las noticias de las represalias soviéticas se extendieron, la presión para evacuar se volvió insoportable. A medida que los soviéticos se acercaban a Königsberg, Danzig y Gotenhafen, el pánico se volvió incontrolable. La orden de Hitler de mantener cada centímetro cuadrado fue abandonada. Tanto la propaganda nazi como los informes reales de violencia alimentaron el pánico. Las historias de soldados soviéticos vengándose, saqueando casas, agrediendo a civiles y ejecutándolos indiscriminadamente se extendieron rápidamente, empujando a millones a huir antes de que el Ejército Rojo llegara a sus ciudades. A finales de enero, la mayor parte de Prusia Oriental estaba perdida. El segundo y tercer frente bielorruso atravesaron Königsberg y bordearon la costa báltica, atrapando tanto a soldados como a civiles. El Grupo de Ejércitos Centro, reorganizado como Grupo de Ejércitos Norte a principios de 1945, quedó aislado en una bolsa de resistencia cada vez más pequeña, y sus líneas se desintegraban más rápido de lo que Berlín podía reaccionar. En respuesta, el almirante Karl Dönitz
lanzó la Operación Aníbal, un esfuerzo masivo para evacuar a soldados y civiles de los territorios del este. A partir del 23 de enero de 1945, comenzó una inmensa y desesperada evacuación a través del helado mar Báltico. El objetivo de la misión era doble: retirar las fuerzas alemanas atrapadas de Prusia Oriental, Prusia Occidental y Pomerania, y alejar a los civiles aterrorizados del avance del Ejército Rojo. Al principio, la evacuación debía ser ordenada. Los pasajeros eran registrados y recibían billetes antes de embarcar en barcos en puertos como Danzig, Pillau y Gotenhafen. Sin embargo, a medida que las fuerzas soviéticas se acercaban, el procedimiento se vino abajo. Los muelles se convirtieron en escenas de caos mientras miles de personas se abalanzaban hacia los barcos, llorando, empujando y suplicando pasaje mientras las explosiones resonaban en la distancia. A medida que la operación se expandía, el alto mando alemán comenzó a comprender la magnitud de lo que se estaba desarrollando. Entre 1 y 2 millones de personas, casi 900.000 civiles y 350.000 soldados serían cargadas a bordo de todos los buques disponibles: buques de guerra, transatlánticos mercantes, transbordadores, arrastreros, incluso barcos de pesca y barcazas fluviales. Dönitz puso la operación bajo el mando del contraalmirante Konrad Engelhardt y el almirante Oskar Kummetz, quienes lucharon por coordinar los convoyes a través de la nieve, el hielo y los constantes ataques aéreos. En los muelles helados, los soldados gritaban órdenes sobre el rugido de la multitud mientras las grúas izaban a los heridos a cubiertas abarrotadas de familias. El puerto de Gotenhafen, que alguna vez fue una importante base naval, se había convertido en una masa de humanidad. Decenas de miles se apretaban contra los muelles, rogando por un lugar en cualquier buque que aún pudiera navegar. El Báltico ofrecía un estrecho camino hacia la seguridad, pero sus aguas estaban espesas de hielo y minas y los submarinos soviéticos merodeaban por debajo. Para cuando el Wilhelm Gustloff estuvo listo para partir, la situación se había desmoronado. La noche del 30 de enero de 1945, los refugiados inundaron los muelles cubiertos de nieve de Gotenhafen, abriéndose paso a través del frío y el humo en una lucha frenética por alcanzar el Wilhelm Gustloff. Al principio, la tripulación intentó mantener el orden, permitiendo subir solo a aquellos con los papeles o billetes adecuados. El esfuerzo duró solo unos momentos. A medida que la multitud crecía y el pánico se apoderaba de ellos, el control desapareció. Los procedimientos fueron abandonados, y cada centímetro de espacio en el barco, camarotes, pasillos, trasteros, fue reclamado por aquellos desesperados por escapar. Todos en Gotenhafen tenían frío, hambre y estaban exhaustos. Las madres llevaban niños dormidos envueltos en mantas rígidas por la escarcha. Los soldados tropezaban bajo el peso de sus mochilas. El Gustloff gemía a medida que más y más personas se agolpaban a bordo. El barco había sido construido para transportar a menos de 2.000 pasajeros durante sus cruceros en tiempo de paz. Ahora, había tantos cuerpos apretados unos contra otros que el aire mismo parecía enrarecerse. No había forma de mantener un manifiesto preciso, pero las estimaciones sitúan el número de pasajeros en unos 10.000. Camarotes pensados para 2 ahora albergaban a 10. Las familias yacían hombro con hombro en estrechos pasillos y trasteros. El antiguo comedor y el cine estaban llenos de gente sentada en el suelo, e incluso la piscina vacía había sido entablada para hacer sitio a cientos más. El aire en el interior estaba espeso por el olor a sudor y diésel. La condensación se congeló en finas capas de hielo a lo largo de las paredes. Afuera, los últimos de la multitud seguían golpeando el casco, suplicando por un espacio que ya no existía. A bordo, la tripulación se movía por los oscuros pasillos, pasando por encima de cuerpos dormidos mientras intentaban preparar el barco para la partida. Sobre la cubierta, los marineros raspaban la nieve y el hielo de los botes salvavidas, con las manos entumecidas y doloridas en el aire helado. La nieve y el viento azotaban el puerto, haciendo la navegación
casi imposible. Sin embargo, la misma tormenta que los cegaba también prometía cobertura frente a los periscopios soviéticos. Los oficiales acordaron que su mejor oportunidad era correr en línea recta a través del mar abierto antes de que el Ejército Rojo pudiera acercarse. Mientras preparaban su partida, por los altavoces sonó el último discurso radiofónico de Hitler, con su voz débil y distorsionada, instando a la resistencia incluso cuando su imperio se derrumbaba. En lo profundo del barco, los motores cobraron vida con un estruendo. La tripulación decidió partir al amparo de la oscuridad, con la esperanza de que la noche y la tormenta los ocultaran de los ojos enemigos. A las 7 de la tarde, el Wilhelm Gustloff soltó amarras y se dirigió hacia el Báltico abierto. Tras de ella, las luces de Gotenhafen se desvanecieron en la nieve y la oscuridad mientras el transatlántico sobrepoblado se adentraba en la tormenta. En el puente, 4 oficiales compartían el mando, cada uno con su propio rango y convicción, pero ninguno con autoridad absoluta. El liderazgo dividido se derivaba del doble papel del barco como transatlántico civil y transporte militar bajo la Operación Aníbal, dejándola sujeta a 2 cadenas de mando en competencia. El capitán Friedrich Petersen, de 63 años, el capitán civil, supervisaba la navegación y la destreza marinera. A su lado estaba el capitán de corbeta Wilhelm Sahn, de 33 años, jefe de la segunda división de entrenamiento de submarinos, responsable de los miles de militares a bordo. Su autoridad se superponía incómodamente, ya que Petersen comandaba el barco en sí, mientras que Sahn comandaba a la mayoría de las personas a bordo. 2 oficiales adicionales completaban el tenso cuarteto: el capitán Weller, navegante y oficial de guardia, y el capitán de corbeta Paul Vollrath, quien supervisaba al auxiliar femenino naval. Ninguno tenía la autoridad final, pero ambos aumentaban la tensión en el puente, donde demasiadas voces intentaban guiar un solo barco. Juntos, encarnaban el mando fracturado de un régimen colapsado, ya que los líderes civiles y militares daban órdenes contradictorias y debatían cómo sobrevivir mejor a la gélida noche del Báltico. La discusión comenzó casi tan pronto como el barco salió del puerto. Sahn instó a que siguieran la costa en total apagón para evitar a los submarinos soviéticos. Petersen se negó, insistiendo en que los campos de minas alemanes hacían que las aguas costeras fueran demasiado peligrosas. Sahn argumentó que los carriles ya habían sido barridos y exigió que aumentaran la velocidad a 15 nudos para dejar atrás cualquier amenaza. Petersen replicó que los motores del Gustloff, que llevaban mucho tiempo inactivos, no soportarían el esfuerzo e insistió en mantenerla en 12. Ninguno cedió. Al final, llegaron a un compromiso: un rumbo en zigzag a través de la ruta número 58, un pasillo barrido de minas a unos 32 kilómetros de la costa de Pomerania. La intención era equilibrar la seguridad y el sigilo. Sin embargo, no satisfizo a nadie. A medida que la nieve se espesaba alrededor del barco, la confusión aumentaba. Petersen daba órdenes de timón, Sahn dirigía las señales militares y los demás seguían la voz que pareciera más segura. Durante un tiempo, 2 torpederos y el transatlántico de pasajeros Hansa formaron una pequeña escolta alrededor del Wilhelm Gustloff, guiando al indefenso crucero hacia el oeste, hacia la seguridad de Alemania. El convoy se mantuvo unido brevemente antes de que el Báltico se volviera hostil. La nieve se espesó, la niebla llegó y el horizonte se desvaneció en el blanco. A mitad del viaje, el Hansa y uno de los torpederos tuvieron problemas mecánicos y se vieron obligados a detenerse para hacer reparaciones. El Wilhelm Gustloff siguió adelante con su escolta restante, el torpedero Lobe, esforzándose en medio del empeoramiento del clima. Poco después, el capitán Petersen recibió un mensaje de radio no verificado que advertía de que las aguas profundas que tenían por delante estaban minadas, lo que contradecía los informes anteriores de que la ruta estaba despejada. Temiendo una colisión fatal, la tripulación rompió las órdenes de apagón y encendió las luces de navegación del barco para explorar el agua en busca de minas. El resplandor se derramó sobre el mar,
haciendo que el Wilhelm Gustloff destacara claramente contra la noche. Mientras la ventisca se intensificaba, el Löwe se adelantó, posiblemente buscando minas o buscando un camino más directo. Momentos después, se desvaneció en la nieve. Los dos barcos perdieron contacto, y durante el resto de la noche el Wilhelm Gustloff navegó solo, sin una escolta con la que coordinarse. Con los motores desgastados y una visibilidad casi nula, la tripulación abandonó sus maniobras en zigzag planeadas. Mantuvieron un rumbo recto a través del mar abierto, ya que se consideraba más seguro para la navegación. A medida que la tormenta empeoraba, el mar se convertía en aguanieve y gruesas capas de hielo rechinaban contra el casco. Las cubiertas estaban resbaladizas y abarrotadas, lo que hacía que el movimiento fuera casi imposible. Los marineros intentaron esparcir arena para poder pisar, abriéndose paso a través de las masas de refugiados apiñados para darse calor. El viento azotaba el barco y el casco gemía bajo el peso de tantos cuerpos. Bajo la cubierta, las calderas luchaban contra el frío pero apenas calentaban el aire. El calor desaparecía tan pronto como salía de las tuberías, mientras la escarcha cubría los mamparos, extendiéndose por válvulas, pasamanos e incluso el suelo de metal. Los pasillos estaban tan fríos que las yemas de los dedos se entumecían casi al instante, y cada inhalación enviaba un agudo pinchazo al pecho. En la enfermería, las condiciones eran aún peores. Los enfermos y los que sufrían congelación yacían uno al lado del otro en catres improvisados, mientras una joven auxiliar naval se movía silenciosamente entre ellos, frotando pomadas en los rostros agrietados de los niños y atendiendo a madres que aferraban a sus bebés, algunos ya quietos por el frío. En las profundidades del helado Báltico, el submarino soviético S-13 yacía en silencio en las oscuras aguas. Su comandante, el capitán Alexander Marinesko, era conocido por sus agudos instintos en el mar y por una vena volátil que lo ponía regularmente en desacuerdo con la cadena de mando. Nacido en Odessa, y formado tanto en la flota mercante soviética como en la flota del Mar Negro, avanzó rápidamente debido a sus habilidades de navegación y confianza bajo presión. Sin embargo, lejos del puente, era un caso de indisciplina crónico. Bebía en exceso, ignoraba las órdenes y ponía a prueba repetidamente la paciencia de sus superiores. Su tripulación confiaba en su juicio. El cuartel general lo veía como un riesgo. Exageraba sus informes de combate, realizaba acciones arriesgadas sin permiso e incluso recibió la orden de Lenin por una incursión de comando que finalmente fracasó. A principios de 1945, las repetidas reprimendas y los incidentes relacionados con el alcohol habían llevado su carrera al borde del colapso. Enfrentándose a un probable consejo de guerra por su comportamiento, Marinesko sabía que su mando del S-13 podría ser la última oportunidad que tendría para arreglar su historial. Decidido a demostrar su valía y alimentado por la ira ante lo que la invasión alemana había infligido a la Unión Soviética, se centró en el flujo de barcos alemanes que huían hacia el oeste a través del Báltico. Desde su perspectiva, estos buques parecían objetivos en tiempos de guerra. Eran grandes transportes pintados de gris militar, abarrotados de personal uniformado, armados con cañones antiaéreos y a menudo escoltados. Nada en su apariencia sugería una evacuación civil. Todo indicaba valor militar. Incluso si tenía alguna duda, para él, cada barco en esas aguas era un objetivo legítimo. En ese momento, el mando naval soviético había emitido una orden contundente: hundir cualquier cosa alemana. El S-13, el único submarino de la clase Stalinets que seguía operativo en el Báltico, cazaría sin restricciones. Sin esperar aprobación, Marinesko puso rumbo hacia Gotenhafen, con la intención de interceptar los convoyes de refugiados que escapaban del avance soviético. En la estrecha sala de torpedos, sus hombres habían garabateado con tiza 4 dedicatorias en sus ojivas: por la patria, por Stalin, por el pueblo soviético, por Leningrado. Durante 3 infructuosas semanas, el S-13 merodeó por las gélidas aguas poco profundas del Báltico. Luego, el 30 de enero, cuando caía la noche sobre el banco de Stolpe,
el sonar captó el zumbido profundo y constante de las hélices alemanas. Marinesco levantó el periscopio. A través de la nieve y la niebla apareció un enorme barco, con sus luces de navegación brillando débilmente en la oscuridad. Se movía en línea recta, completamente iluminado, ignorando lo que le esperaba abajo. Este era el momento que había estado esperando. El S-13 giró para interceptarlo. La tripulación se mantuvo rígida en la sala de torpedos iluminada de rojo, rodeada por el silbido del aire comprimido y el olor a aceite y acero. 4 torpedos esperaban en sus tubos. A las 9:16 de la noche, dio la orden de disparar. Cuando se abrieron las válvulas de disparo, el submarino se estremeció 3 veces en rápida sucesión. El 4.º torpedo, marcado por Stalin, se atascó en su tubo, a punto de detonar dentro del submarino. Los otros 3 se alejaron a toda velocidad por el agua negra, cubriendo los 900 metros hasta su objetivo en 1 minuto. El primer torpedo golpeó bajo la proa, destrozando los cuartos de la tripulación y enviando una onda expansiva a través del barco. Los hombres que dormían en las cubiertas inferiores nunca despertaron. El acero y el agua de mar arrasaron sus camarotes en un instante. Segundos después, el segundo torpedo se estrelló contra el centro de la embarcación, destrozando la sala de máquinas. Las calderas estallaron y el vapor abrasador llenó los pasillos. Las luces parpadearon una vez y se apagaron, hundiendo al transatlántico en la oscuridad. Luego, golpeó el tercer torpedo. Impactó en el lado de babor, a la altura de la piscina vacía, donde descansaban cientos de auxiliares navales y aprendices de submarinos. La explosión colapsó la cubierta de arriba y selló el espacio con fuego y agua que subía, atrapando a casi todos los que estaban dentro. En el puente, las explosiones arrojaron a los oficiales al suelo mientras las alarmas chillaban en la oscuridad. En unos instantes, el Wilhelm Gustloff comenzó a escorarse fuertemente a babor. Abajo, la tercera detonación había destrozado la sección que albergaba al auxiliar femenino naval, dejándolas sepultadas bajo el metal retorcido y los compartimentos que se inundaban. Las familias tropezaban por los pasillos inundados, agarrando a los niños, resbalando en el aceite y el hielo. El aire se llenó de gritos, humo y el olor acre del agua de mar. El pánico se propagó más rápido que la propia inundación, voces pidiendo ayuda, el gemido del metal cediendo, el crujido del cristal haciéndose añicos. Hombres y mujeres se abalanzaron hacia las escaleras presas del pánico. La aglomeración de cuerpos barría a la gente, empujando a miles hacia botes salvavidas que nunca podrían albergarlos a todos. El barco había sido construido para transportar a poco más de 1.900 pasajeros y llevaba botes salvavidas para aproximadamente ese número. Ahora, con más de 10.000 a bordo, escapar era matemáticamente imposible. A medida que el transatlántico se inclinaba fuertemente a babor, las rutas de escape desaparecían. La inclinación hacía imposible alcanzar los botes de babor, dejando accesibles solo las embarcaciones de estribor. Miles se agolpaban hacia ellos, aplastándose unos a otros en la oleada. Peor aún, los pocos botes disponibles estaban congelados en sus pescantes, con sus cuerdas endurecidas por el hielo. Los miembros de la tripulación los golpeaban con cuchillos y hachas mientras las olas y el aguanieve azotaban la cubierta, pero el hielo se negaba a romperse. Solo se liberaron y lanzaron entre 6 y 8 botes salvavidas. Muchos volcaron en los mares agitados, mientras un puñado se alejaba a la deriva, ya sobrecargados y apenas estables. Los marineros dispararon pistolas al aire, tratando de controlar el pánico en la cubierta, pero la combinación de hielo, inclinación y la gran cantidad de personas lo hacía casi imposible. Algunos pasajeros, al no ver otra salida, se lanzaron al mar por su cuenta. Cualquiera que cayera al Báltico, que estaba a 4 grados centígrados, se veía superado en cuestión de minutos. La mayoría perdía el conocimiento en 5 minutos. Muy pocos aguantaban 10. Los botes salvavidas que lograron ser lanzados luchaban por mantenerse a flote, con los supervivientes golpeando con los remos las manos desesperadas para evitar volcar.
Las manchas de aceite se extendieron por el mar, encendidas por bengalas y chispas, convirtiendo el agua en una sábana de fuego parpadeante. A medida que el Wilhelm Gustloff se hundía en el Báltico, el ruido se desvanecía en el viento. El frío lo consumía todo: sonido, movimiento y esperanza, dejando solo el tenue resplandor del aceite ardiendo que iba a la deriva sobre el mar helado. El Wilhelm Gustloff desapareció en menos de una hora. El mar se quedó en silencio, salvo por el silbido del viento y el crepitar del aceite ardiendo. Los escombros flotaban a la deriva por el agua oscura, incluyendo madera astillada, chalecos salvavidas rotos, ropa esparcida y las siluetas inertes de aquellos que habían intentado nadar. Poco después de la medianoche, los torpederos alemanes Löwe y T-36, seguidos de varios dragaminas y pequeños vapores, llegaron al lugar de los hechos. Sus reflectores perforaron la nieve y la niebla, barriendo sobre lo que los rescatistas llamaron más tarde un cementerio flotante. Solo unos pocos seguían con vida, aferrados débilmente a botes volcados mientras la corriente los arrastraba a través de la oscuridad. A bordo del T-36, el capitán y su tripulación trabajaron frenéticamente para sacar a los sobrevivientes del agua helada, rescatando a los capitanes Wilhelm Zahn, Friedrich Petersen y Heinz Weller, entre varios cientos más. En medio de los restos, los rescatistas se enfrentaron a decisiones imposibles. Con el temor de que todavía hubiera submarinos enemigos cerca, no podían quedarse mucho tiempo en un solo lugar. Cuando un bote salvavidas no mostraba señales de vida, se veían obligados a seguir adelante, dejando atrás a aquellos que el mar ya había reclamado. Para las 2:30 de la madrugada, el T-36 albergaba a casi 500 supervivientes, muchos apenas conscientes. Los miembros de la tripulación se dieron sus propios abrigos y vertieron vodka en manos temblorosas para revivir a los semicongelados. La historiadora Catherine Goethe Prince describe las escenas como un sufrimiento casi medieval. Una superviviente, Helga Reuter, recordaba haber hecho señas frenéticamente desde una balsa mientras el barco pasaba cerca. Sus mangas forradas de piel fueron la única razón por la que sus manos siguieron siendo lo suficientemente fuertes para atrapar la cuerda que le salvó la vida. Fue izada a bordo, incapaz de mantenerse en pie, con los pies ya congelados. Cerca de allí, el torpedero Löwe del capitán Paul Pruffe continuó su sombría búsqueda. Sacó a otros 472 supervivientes del agua, incluidos los del bote salvavidas número 6, donde el capitán de corbeta, Paul Vollrath, había mantenido viva la moral repartiendo cigarrillos y una botella de licor compartida. Cuando sus cubiertas se llenaron, dieron la vuelta hacia Alemania. Horas más tarde, mientras el Löwe maniobraba entre los botes salvavidas a la deriva, las explosiones retumbaron bajo las olas. Había lanzado cargas de profundidad en un último intento de localizar al atacante. El mar tembló, pero nada salió a la superficie. Bajo las olas, el S-13 se escabulló en la oscuridad. El capitán Alexander Marinesko nunca salió a la superficie para confirmar el destino del barco. Desde el periscopio, él y su tripulación habían visto desaparecer las luces del barco bajo el agua, las explosiones desvaneciéndose en el silencio, y eso era todo lo que necesitaban saber. Al amanecer, los fuegos se habían apagado y el Báltico volvía a estar en calma. Horas después de que el barco se hundiera, las embarcaciones de rescate alemanas llevaron a los sobrevivientes a puertos como Kiel, Sassnitz y Gotenhafen. Más de 9.000 personas, incluidos 5.000 niños, habían perecido en el mar helado. Fue un número de víctimas mayor que las pérdidas combinadas del Titanic, el Lusitania y el Empress of Ireland, convirtiendo el hundimiento no solo en la noche más letal de la historia marítima, sino en la mayor pérdida de vidas jamás registrada en un solo barco. Los fallecidos no solo eran alemanes, sino civiles de diferentes orígenes atrapados en el colapso. La magnitud de la tragedia, especialmente la cantidad de inocentes, desafiaba la comprensión. Sin embargo, en un mundo que ya se ahogaba en tragedias, la catástrofe pasó casi desapercibida.
quedó eclipsada por el colapso final de la guerra, con el ejército rojo avanzando desde el este, Berlín al borde de la destrucción y las naciones fracturándose bajo el peso de la derrota. Ni Alemania ni la Unión Soviética tenían motivos para difundir lo que había sucedido. Un bando había perdido a miles de sus propios civiles, el otro los había masacrado. Para ambos, el silencio era más fácil que la vergüenza.